Yo me queda muy claramente que los abuelos tienen mucha sabiduría por enseñarnos y Ujú. que también el respeto y el aprendizaje también se llevan en el corazón y que hay que seguir, pues ahora sí que en esta enseñanza con todo respeto. Ok, gracias, Rocío. Claudia, Este, yo, yo me quedo bien confundida, ok, la está verdad. bien. Yo me quedo muy confundida en en varias cosas, pero vaya, confundida de más bien de pensar. ¿Por qué? Porque hay diferentes, o sea, definitivamente estoy en la línea de, o sea, del pasado y estoy en la línea de que hay que rescatar cosas de ese pasado. Sí, también estoy en la línea de que hay que respetar a los viejos. Sí, también. Sin embargo, o sea, como que en mi cabeza está un poco, eh, como que hay cosas que están un poco cruzadas, Ujú. porque tampoco quiero caer demasiado en romantizar el pasado. Sobre Ok, todo porque no es, o sea, vaya, si en realidad sí creo en la filosofía náhuatl, pero hay algo que podría no avanzar si romantizo, o sea, bueno, en este caso yo no, si mi pensamiento se romantiza hacia el pasado, porque aunque no nos gusten las generaciones que están, las generaciones actuales van hacia el cambio, hacia el presente, bueno, hacia el presente casi futuro, ¿no? Porque no les dura mucho. Son cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio. Y teniendo esta que está más bien hacia el pasado y permanece, como que para mí es, no es que a mí me parezca difícil, no, me parece como difícil embonarla en el presente y transmitirlo. O sea, esa es la parte que como que por eso digo, estoy confundida, porque no sé, no sabría cómo empatarla. Y me parece que es algo, este, em, como muy importante, como que sería algo, el siguiente paso, el siguiente discurso que se podría dar en la filosofía propiamente, o sea, ya no nada más a nivel occidental, oriental, no, 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 o sea, hay verdadera sabiduría, pero no logro como meterlo no como meterlo bien, que tendría que darle un poco más de pensamiento. Por ejemplo, también me da que pensar, por ejemplo, lo bueno, lo malo, lo conveniente, lo recto. Me quedé pensando que, bueno, todo eso ¿para quién? Ok, para la comunidad, pero mientras la comunidad sea una cosa familia, está bien, ¿no? Si la comunidad es algo un poco más grande, vamos también de acuerdo, pero es que ahorita ya la comunidad es casi global. Entonces, ¿cómo compaginar ese bueno malo? Me llamó la atención lo que dijo Julián en cuanto al imperativo categórico de este Kant, pero aquí lo que pasa es que la categoría no es empírica, o sea, no es, o sea, para Kant las categorías no son empíricas, son a priori, son antes de la experiencia. Y por eso es de que Kant, de hecho, en lo que es la crítica a la razón práctica, que es donde está el imperativo categórico, más bien le quita esa situación de bueno o malo, cosa que en el caso de la filosofía náhuatl no, si va ahí con lo bueno y lo malo, o sea, Kant le quita el contenido, cosa que la verdad yo me quedo así como, no me gustó mucho, me gusta más pero no sé ahí también cómo compaginarlo. Sin embargo, estoy de acuerdo con Julián en cuanto a la máxima del imperativo categórico, nada más que, bueno, pues ahí como que digo en mi cabeza, ¿cómo empatarlo? ¿Cómo ponerlo? Luego, otra que también se me hizo fue eh, el, bueno, pero lo resolví, lo explicaste muy bien, porque yo dije, el resultado de esta acción será conveniente, se asimilará. Yo dije, bueno,
hay veces que las cosas no se asimilan totalmente. Si yo me como algo, pues puede ser que me haga daño, ¿no? Finalmente sí pasó por mí, pero el ejemplo que diste, como que dije, ya entendí qué es lo que quieres, a que te nutra. No nada más que te haga daño, no, o sea, pasa y te haga daño, o que simplemente lo vuelva a hacer el estómago. Sin embargo, también incluso yo dije, bueno, es que hay cosas que tomamos o que comemos que no nos gustan, pero es algo bueno, por ejemplo, una medicina, ¿no? Entonces ahí yo dije, claro, se asimila. No nos gusta, pero se asimila. Cosa que ya, como que eso quedó entendido. En el último detalle fue en sí mismo lo resultante es algo recto o algo torcido. Fíjate que en eso también tengo como, como situaciones encontradas en mi cabeza, porque en alguna ocasión estudié también algo de psicología, que bueno, creo que tú también eres psicólogo. Yo solamente estudié casi cualquier cosa, pero hubo algo que me llamó mucho la atención, que fue que decían, bueno, no me acuerdo qué autor fue, pero decía, bueno, es que si, por ejemplo, en una piedra crecen una florecita, bueno, que crece una plantita, ¿no? Una piedra que está en el mar, crece una plantita y va a crecer derecha. Pero quizás una plantita o bueno, un grupo de plantas va a crecer cerca, es la misma planta, pero va a crecer cerca de donde está el mar, que le está duridale, 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 duridale. Esa plantita no va a crecer derecha, esa plantita va a crecer torcida, pero creció pero en sus circunstancias no era necesario, o sea, no podía ser derecha. Si hubiera estado derecha, se hubiera muerto. Entonces, es ahí como que yo digo, y yo dije, bueno, es que eso es una plantita. Dije, bueno, no, porque puede ser un conjunto de plantas, ¿no? Que finalmente, pues puede ser que toda la piedra se vea verde, ¿no? Porque unas crecen derechas y otras crecen torcidas. Y ahí yo dije, o sea, esas son las cuestiones o las dudas que me nacen de toda esta plática, ¿no? De que digo, ¿cómo empatarlas? ¿Cómo abrazar ambas? O sí, pues sí, no sé, eso, Muy bien. Confusión en cuanto al empate de lo que sí, ya traes, de lo que de ya trae. sí, de lo que traes, o sea, cómo empatarlos, ¿verdad? Ajá, Ok, está bien. Estamos sometiéndote entonces, como dice Piaget, a un conflicto cognitivo que te sí, toca organizarte a ti. sí, sí. No, y Sí, me encanta porque sí, por el otro sí. Sí, sí, exacto. Ujú. Muy bien. Pero haremos el ejercicio, voy a tratar de hacer el ejercicio en la próxima sesión de ese empate que podemos hacer, porque es interesante lo que planteo. ¿Sí? Ok. ok, Tú lo vas a gracias. pensar, yo también lo voy a pensar, y sería un buen tema de ensayo para el libro que queremos, que los invito a integrar, ¿no? Sí, sería un buen tema de ensayo, ¿eh? Ok. Muy bien. Patti, gracias, Claudia. Gracias a ti, Pues Jorge. efectivamente, maestro, creo que Claudia le dio al clavo en este asunto de que para mí, por ejemplo, que por lo que escuché usted es de los años 60, yo soy de los 50, yo, na- Bueno, yo nací en 55, entonces voy a cumplir el año que entra 70 años. ok. Y, Ya eres y una abuela sabia. eh, pues ahí trato de seguir aprendiendo, pero soy inmadura y me voy a morir inmadura. Bueno, Pero a lo que voy es que bueno, a mí me cuesta menos trabajo entender la importancia o el bien común de portarnos bien, porque todavía me tocó ese tipo de educación estricta. Mi papá era militar y pues sí, se encargó de darnos disciplina y todo eso, ¿no? Pero también entiendo el punto de Claudia, porque actualmente que ella pertenece a la generación de mi hija, hablarles a los jóvenes en este tipo de palabras de no te arrojes a la mujer como el perro
se arroja a lo que le dan de comer. Es como casi, híjole, pensando en todo lo que ven en internet, pensando que tienen acceso al porno así con un clic en la computadora. De veras, de veras, de veras que pues se convierte en más importante que nunca rescatar valores, eh, y sobre todo rescatar formas de convivencia. Yo no digo como volver al pasado, porque eso es imposible, y tampoco es posible, pues, o sea, no podemos revertir ya el daño tan grande que tenemos como sociedades infiltradas por pensamientos materialistas, individualistas, eh, que parece que los que eran valores antes, como el respeto, eh, ahora resulta que mientras más educado sea un niño, más lo bulean, ¿no? O sea, lo que antes eran valores para nosotros de pórtate bien, de ser obediente, de cumple en tu escuela, de respeta a tus mayores y eso, ahora ya es el ñoño, ya es y entonces hay que portarse mal para ser parte como como ser aceptado, ¿no? Entonces eso cambia completamente, eh, pues el reto para los profesores y para los formadores. Yo también estudié psicología educativa antes de estudiar arte, y pues sí, el reto para llegar a una educación de valores eficaz, trascendente con los niños de hoy en día es muy complicado, porque además nos dan las vueltas de muchas cosas, simplemente de todo el manejo de la tecnología, ¿no? Claro. Entonces, pues Ujú. por lo mismo considero que es muy hermoso, y aunque sea poquitas personas que tienen acceso a estos pensamientos del pasado, hay que volver a ellos, hay que volver a conocerlos, hay que volver a darles una vigencia, este, porque finalmente yo sí creo que somos seres humanos y que como tales nos podemos seguir comunicando desde nuestro corazón. Entonces, pensar en el bien común desde nuestro corazón, yo creo que no pierde la vigencia ni la va a perder nunca. Muy bien. Sí, entonces, dos cosas para la siguiente sesión. El embonar, como dice Claudia, ¿eh? El embonar eso. Y lo otro, lo que ahora planteas, Pati, este, yo no le llamaría como tanto un romanticismo hacia el pasado, ¿no? Les digo porque por lo siguiente, a lo mejor entonces soy un romántico en el campo de la filosofía, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre he planteado, tenemos que retornar a los clásicos, o sea, tienen algo muy, algo que creo que hemos perdido. Los filósofos actuales han perdido esa parte. Yo creo que es una disertación que puedo hacer. Pero voy a lo siguiente. Como que andamos perdidos en este asunto de la eticidad y la moralidad, que con la ética discursiva y cada cosas que van, son interesantes esos planteamientos, pero hay algo que ha permanecido, la tradición, pero la tradición no en sentido negativo, sino lo que los han heredado los antepasados, los heredaron a nosotros. Y creo que ese es un ejercicio muy interesante, ¿sí? Eh, Tengo yo varios escritos sobre esto, eh, sobre todo porque para mí el asunto de la moralidad tiene que ver con la moderación, con esa virtud en el sentido moral, no en el sentido actual, ¿sí? La virtud como moderación. Bueno, ahí me educaron, ahí fue educado, me ha funcionado, ¿sí? También he entrado a diálogo con Adela Cortina, ética discursiva, ¿sí? También, ¿sí? Pero hay algo que me marca, ¿sí? El hecho de el retorno a los clásicos, como que siento que nos perdimos, ¿eh?
como que se perdió el hilo por ahí en algún lugar, ¿sí? Eso, lo planteo yo la próxima semana, me llevo esa tarea porque sí es muy interesante para que tengamos, sí, para que sea algo práctico también. Ya vimos la parte informativa, ahora vamos a la parte ya más formativa y sobre todo las respuestas que podemos dar desde la filosofía náhuatl a las nuevas preguntas, a los planteamientos de el día de hoy. ¿Ok? Bien, nos vemos entonces la próxima semana, ya va a ser la última, con eso cerramos el curso y pues les agradezco. Yo aprendo mucho cada vez que tengo una charla con ustedes, tengo más preguntas, tengo más cosas que escribir y espero compartirles algún textito por ahí de estos planteamientos que están haciendo, ¿sí? Yo Algo de quisiera, lo que sí, plantean Jorge, aquí. no sé si ¿No? me permite hablar un poquito. Yo, Sí, sí, Claudia creo que quedó confundida, yo quedé nostálgica con todo lo que usted acaba de decir, ¿no? Con una pregunta, ¿no? Que no sé si la pueda responder yo misma o usted. ¿Cómo nos ayuda la sabiduría de los antepasados, de los abuelos? ¿O cómo no, o cómo ayudaba? No, creo que quedó en el pasado, no sé si es mi nostalgia, mi tristeza. Saber nos ayudará de pronto el saber de nuestros antecedentes culturales a través de esa sabiduría de los abuelos, ¿no? Y de dónde venimos, por ejemplo. Nos ayuda a desarrollar un fuerte sentido de quiénes somos, ¿no? En realidad, ¿no? La forma en que nos relacionamos, por ejemplo, Jorge y compañeros, con las historias familiares y creamos relatos acerca de nosotros mismos, ¿no? Que nos ayuda, por ejemplo, como a establecer nuestra identidad esencial, única y auténtica, ¿no? Es con lo que me quedo, ¿no? excelente, muy bien. Creo que cada uno de nosotros ha generado sus propios mitos, sus propios relatos. Entonces, me llevo estas tareas, nos llevamos esta tarea, yo digo, están muy interesantes sus planteamientos.